Aleluya. Cuando ya no puedes más. ¿Sabes que las fuerzas en ciertos momentos se acaban? Pero hay unas fuerzas extraordinarias que cuando las nuestras se acaban, en ese momento cuando ya no puedes más, comienzan a mostrarse sobre tu vida. Y lo que antes parecía angustia y desesperanza, Dios lo cambia por algo poderoso. Mira lo que dice la palabra de Dios en Isaías 40, 29. Isaías 40, 29. Dice, en el nombre del Trino Dios, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Vuelvo a leer. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Óigame, para aquellos que se van conectando a esta programación, que van entrando en este día al programa Encuentro con la Palabra, siempre nos gusta comenzar diciéndole a todos los que se conectan que si usted tiene alguna situación, alguna petición especial, y usted anhela que alguien ore por usted, pues este es el día en que el Señor ha hecho para que esa petición suya, usted la pueda escribir, nos deja la petición y estaremos al final de la programación orando por usted. Así que saludamos a Cruz Luciano, saludamos a Lizo Sánchez Madrero, Dios les bendiga. Nuestra hermana Carmen, qué bueno. Si hay alguien más, me gustaría, ¿verdad?, que usted deje ese saludito para poderles saludar. Cuando ya no puedes más. Isaías 40, 29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Qué interesante. El profeta Isaías escribe estas palabras en un tiempo difícil, en un tiempo de profunda desolación nacional. El pueblo estaba en el exilio, lejos de su tierra, desanimado y creyendo que Dios los había olvidado. Qué interesante. En medio de esa crisis emocional y espiritual, Dios envía un mensaje que trasciende los siglos. Dios le dice a su pueblo a través del profeta Isaías, este hombre que Dios escogió en un tiempo muy necesario, les dice: yo soy el que da esfuerzo al cansado. Yo soy el que multiplico tus fuerzas. Yo soy el que multiplico las fuerzas de aquellos y aquellas que no tienen ninguna. El verbo hebreo, escuche bien, que se traduce como da esfuerzo, es Natan Koash, que significa impartir poder o transmitir energía vital. Así que no se trata de una motivación emocional de que algo pueda ocurrir, no. Se trata de una infusión divina, de un poder espiritual que te da energía, que te levanta en medio de las circunstancias. En otras palabras, Dios no solo consuela al débil, sino que lo capacita sobrenaturalmente
El cansancio del pueblo de Israel no era solo físico, también era emocional, por muchas preguntas que se hacían y muchas situaciones que venían a su mente. Y también había un cansancio profundo espiritual. Como hoy, cuando la vida de repente parece haber agotado cada recurso y sentimos que no podemos seguir hacia adelante. Pero en medio de esto, este texto escritural tiene una verdad espiritual profunda. Óigame, la fortaleza que Dios promete, lo que Dios escribe y promete, aleluya, no proviene del hombre, del ser humano. El cansado puede tomar vitaminas, puede dormir, recostarse, aliviar su cansancio, retomar fuerzas físicas durmiendo y descansando, pero la fortaleza del alma solo proviene de un Dios de amor, de un Dios de misericordia, de un Dios que obra para bien en medio de nuestras circunstancias. Fíjese que allá en el Nuevo Testamento, en 2 de Corintios, capítulo 12, verso 10, el apóstol Pablo habla sobre la debilidad, pero cómo Dios cambia la debilidad en fortaleza. Él dice, cuando soy débil, cuando en mi cuerpo yo soy débil o mi fuerza física ya no están y espiritualmente me siento cansado, me siento agotado, me siento débil y aparecen mis flaquezas y mis debilidades. Ahí es que Pablo dice, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Así que Pablo había rogado que Dios, en medio de sus circunstancias, en medio de su debilidad, en medio de lo que le estaba aconteciendo, Pablo le rogaba a Dios que quitara el aguijón que tenía encima. Pero Dios le respondió a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, en la debilidad. Así que aquí en esto hay un secreto divino, el secreto del reino de Dios. Fíjese que Dios utiliza nuestras debilidades como el lugar donde Él muestra su poder. Qué interesante. Lo voy a repetir otra vez. Dios muestra su poder en medio de nuestras debilidades, pero mire cómo lo dice aquí, dice, Dios usa nuestras debilidades como el lugar donde Él muestra su poder. Ciertamente el poder de Dios es grande. El poder de Dios es poderoso. No hay fortaleza verdadera sin primero reconocer nosotros los seres humanos que somos débiles. Y en medio de nuestra debilidad no hay renovación sin antes haber rendición. Cuando nos rendimos ante la presencia de Dios, cuando nos acercamos a la presencia de Dios, cuando en medio, aleluya, de esas debilidades fuertes, comienza, aleluya, esa rendición humana. Reconocemos delante de Dios que necesitamos de Él, que sin Él nada somos.
entonces ahí es que comienza en nuestra vida la renovación de Dios en nosotros. Hay una ilustración interesante que me capturó la atención y la quiero compartir contigo. Oye bien, a ti que estás pasando por el momento difícil, a ti que estás pasando por el momento de depresión, a ti que estás batallando con pensamientos, para ti en esta mañana, yo quiero que tú escuches bien esta ilustración. Se cuenta la historia que durante una tormenta, un águila joven intentó refugiarse. Los vientos eran fuertes, que apenas podía mantenerse en el aire. Mientras los demás pájaros buscaban esconderse y tratar de evitar la tormenta, esta águila volaba y se remontaba más alto. Qué interesante, oye bien esto. Volaba hacia arriba, directamente en contra el viento. De momento alguien gritó y dijo: no puedes vencer el viento. Pero era un joven que miraba a la distancia y volvía y le gritaba: oye, pero es que no puedes vencer el viento. De momento un anciano que estaba observando a aquel joven mirando a aquel águila luchar en contra del viento, le responde el anciano, le dice: ella no intenta vencer el viento, utilizará el viento para subir más alto. El viento no cesó, pero el águila, con sus alas extendidas, fue llevada por la misma fuerza que quería derribarla. Y así mismo hace Dios con nosotros. Qué interesante. Oiga bien. Dios no siempre va a cambiar la tormenta, pero sí cambia nuestra altura. La fortaleza divina no elimina el problema, nos eleva, aleluya, por encima del problema. Qué interesante. Así que cuando sientas que no puedes más, que tus fuerzas se acabaron, que estás sin aliento, que quieres rendirte en medio de tu crisis, en medio de tu situación, en medio de tus depresiones, en medio de tu cansancio, no busques dentro de ti, busca hacia arriba. El cansancio espiritual, el desánimo y las lágrimas no son señales de derrota, oye bien, sino puntos de encuentros con la gracia redentora de Dios. Aleluya. Así que el Señor no solo restaurará tus fuerzas, Él multiplica lo que te queda. Aleluya. Es un experto en que aparezcan nuevas fuerzas en medio de tu crisis. Cuando crees que te has vaciado por completo, cuando piensas que vas a desfallecer, es ahí entonces que aparece Dios y te dice: aún yo puedo multiplicar lo poco que te queda. Aún yo puedo hacer que tus fuerzas sean
renovadas en mi presencia. Aún en medio de la crisis y el sufrimiento que estás viviendo, yo soy el Dios que seca tus lágrimas. Yo soy el Dios que te da fuerza. Yo soy el Dios que te ayuda a vencer en medio del problema. Por eso el salmista David declaró en el Salmo 27:1, aleluya: Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? O sea, cuando lleguen los temores, cuando lleguen las desesperaciones, cuando sientas que vas a desfallecer, acuérdate que Jehová el Señor es tu fortaleza, que Él hace tus pies como de sierva y en las alturas te hace caminar. Aleluya. Y en esas alturas de Dios, decía el profeta Habacuc, podemos refugiarnos, podemos andar. Así que la fortaleza divina no es ausencia de batalla, no. Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicciones, confiad, yo he vencido al mundo. Y si Cristo venció a nosotros, si creemos en Él, somos más que vencedores. La fortaleza divina no es ausencia de batalla, sino es presencia de propósito. No es resistencia humana, sino es la gracia de Dios que te sostiene. Aleluya. Porque Dios nunca te pide ser fuerte todo el tiempo. Él te pide que confíes en Él. Qué lindo, ¿verdad? Cuando podemos confiar plenamente en que Él obrará. Cuando podemos saber y entender en nuestra vida y de la mente bajar al corazón, que nuestra vida depende de un Dios poderoso, que nuestra vida, aleluya, no termina sin propósitos, no, porque hay un Dios grande, hay un Dios poderoso que ha de obrar en medio de tu circunstancia y que su propósito en tu vida se cumplirá. Así que en medio de esto, Él es el Dios que te pide que confíes en Él, porque Él te fortalece. Él es el Dios, aleluya, que no te abandona. Él no abandona al cansado, no, Señor. Él los reviste de poder, de ese poder nuevo, esas fuerzas nuevas, aleluya, que aparecen cuando todo aparece estar perdido. Él obrará a tu favor. Así que cuando digas: Señor, no puedo más, me faltan fuerzas, Señor, ya no puedo seguir, escucha la voz de Dios respondiéndote, porque Él responde: por fin llegaste al lugar donde yo puedo obrar. Aleluya. Porque es que las fuerzas de Dios comienzan cuando terminan las tuyas. Aleluya. Esas fuerzas de Dios comienzan cuando tú sientes que vas a desfallecer. Es ahí donde comienza el Espíritu Santo de Dios y el Señor te dice: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así que esa debilidad te va a llevar a ver el poder de Dios obrando en ti en medio de tu circunstancia. No te canses de esperar en Dios, porque la fuerza que viene de Él llegará cuando ya tú no puedes más. Cuando ya no puedes más, ahí es que el Señor dice: aquí estoy, déjame ayudarte, aquí estoy, vengo a fortalecerte.
aquí estoy en medio de tu necesidad y quiero, aleluya, que sientas el refugio de mi amor en medio de tus circunstancias. Ese es el Dios que sigue obrando en medio del dolor. Cuando tú preguntas, me dices, sé paciente, yo te esperé mucho más. Viviré, clamaré, confiaré, aunque no lo sienta hoy, declararé y diré que tu voz suene más fuerte que el ruido que pasa en mi mente, que tu voz inunde todo engaño. El temor se sujeta al que calma la tormenta. Levanta hoy mi fe, Señor. Levanta hoy mi fe, Señor. Tu voz superará mi temor. Tú me has prometido amor eterno, tu voz superará mi depresión. Tú me has prometido dominio propio, tu voz superará mi temor. Tú me has prometido amor eterno, tu voz superará mi depresión. Tú me has prometido dominio propio, tu voz superará. Tu voz superará. Tu voz superará, tu voz superará, Señor. Que tu voz suene más fuerte que el ruido que pasa en mi mente. Que tu voz inunde todo engaño. El temor se sujeta al que calma la tormenta. Levanta hoy mi fe, Señor. Levanta hoy mi fe, Señor. Levanta hoy mi fe, Señor. Esa voz de Dios es la que te hace superar tus tormentas, porque cuando Él llega, la tormenta calla, calma. Y en el nombre del Señor te saca en victoria. Amén. Así que en esta hermosa mañana, mire, qué bueno que usted se ha conectado con el programa Encuentro con la Palabra. Han entrado varias vidas. Vamos a ver si las puedo ver por aquí. Aleluya. Qué bueno saber que usted se ha conectado con la programación. Vamos a ver. Tu voz superará, Señor, mi temor. Qué hermoso. Tu voz, Señor, supera toda tempestad. Esas tempestades que aparecen de repente, pero también de repente el poder de Dios se manifiesta en nuestra vida. Bueno, por ahí está la hermanita Chari. Dios te bendiga, Chari. Un abrazo grande de esta pastora que te ama. También está Lizo Sánchez, dice por aquí. Se me brincó esto. Ok. Dice por aquí, aunque hay un batallón orando muy especial, mi iglesia, Discípulos de Cristo en Corozal, Pueblo. Amén. Por mi esposo Edwin Santiago le dio un pequeño derrame cerebral. Le pido también oración. Y sigue en oración por mi nieta mayor, Yarimar Santiago. Vamos a orar ahora mismo en el nombre del Señor. Dios de la vida, ante ti estamos. Cuando llegan estas tempestades, cuando llegan, Dios mío, los momentos difíciles, podemos tener la seguridad, la confianza, aleluya,
que tú eres el Dios poderoso, que puedes obrar, Señor, en Edwin Santiago. También, Señor, puedes obrar en Yarimar Santiago. Tú eres el Dios que sigues obrando, que para ti dice tu palabra que no hay nada imposible. Por eso, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, te presentamos esta familia que está pasando por este momento difícil. Qué bueno es saber, Dios mío, que para ti no hay nada imposible, que podemos confiar en tu palabra, en tus promesas, que son fieles y verdaderas. Y tú eres el Dios que estás atento, muy atento a la necesidad de esta familia. Por eso en el nombre de Jesús oramos. Te pedimos, Señor, que te glorifiques en medio de toda situación. Señor, gracias. Mira, Cruz, también lo presentamos delante de ti. Señor, te presentamos también a Maribel, que ha entrado a estar en esta programación. Señor, mira, Chari, también la presentamos delante de tu presencia. Tú eres el dador de la vida, el que conoces todas las cosas. Señor, todas estas personas que han entrado a esta programación, te pedimos, Padre eterno, que seas tú obrando, que seas tú, Señor, llevándote toda ansiedad, toda depresión, Señor, que cuando las fuerzas mengüen, que cuando, Dios mío, se sientan desfallecer, allí llegue tu Espíritu Santo, allí llegue tu poder, tu gloria, Señor, y sean manifestadas sobre cada vida, sobre cada corazón, en medio de toda situación. Bendíceles, Dios, bendice su familia, Señor amado, y te pedimos, Dios, por aquellos también que entrarán, Señor amado, que entrarán, Padre mío, en medio de esta programación, luego que este video, Señor, sea, Padre amado, transmitido. Te pedimos en el nombre de Jesús que seas tú obrando. Que gracias, Padre, porque sabemos que tú estás en control de toda situación, y en el nombre poderoso de Jesús oramos y te damos gracias. Amén y amén. Aleluya. Qué bueno, ¿verdad? Que en medio de todas circunstancias podemos confiar en ese Dios que es poderoso para obrar en medio de toda situación. Gracias por estar acompañándome en esta programación de Encuentro con la Palabra. Queremos invitarte este próximo domingo. Tenemos, aleluya, este viernes a las 7:30 de la noche continúa la campaña de evangelismo y misiones de nuestra iglesia, y también el domingo, el cierre de la campaña. Este domingo estará el evangelista Radi Rivera con nosotros predicando la palabra, y el viernes estará el hermano Alexander Rivera. Sabemos que Dios tiene palabra de Dios para nuestras vidas y para todos aquellos que decidan llegar a la casa del Señor. Gracias por acompañarnos en la programación Encuentro con la Palabra desde la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Santa Olalla, Bayamón, ubicados en la carretera 830, kilómetro 5.2 del barrio Santa Olalla en Bayamón. Aquí les esperamos. Dios les bendiga, Dios les guarde, y será hasta la próxima. Les amo, Dios les bendiga.